Me presento. Presentación personal básica. Carla Suárez, profesora. Hola, me llamo Carla Suárez García. Soy alta y delgada. Tengo los ojos verdes y el pelo castaño y rizado. Tengo 30 años y soy canaria, pero actualmente vivo en Múnich, Alemania. Soy profesora de español y hablo bastante bien alemán, inglés y un poco de italiano. Me encanta viajar y conocer culturas diferentes. Mi pasión es escribir y escuchar música. También me gusta bailar y hacer deporte. Soy una persona muy sociable y empática, pero a veces tengo un carácter fuerte. No me gusta discutir por tonterías y nunca me aburro porque siempre busco retos y cosas que hacer. Me apasiona la enseñanza y en mis clases de español suelo debatir con mis alumnos sobre temas actuales y culturales del mundo hispano. Estoy preparando para mis clases un viaje virtual por alguna ciudad española o latinoamericana. A mis alumnos les encanta y seguro que a ti también. Más información en mi página web. Final. Presentación personal básica. Rodrigo Álvarez, hostelero. Me llamo Rodrigo Álvarez Cantero y tengo 45 años. Resido en Toledo desde hace 5 años, pero soy madrileño de pura cepa. Me dedico a la hostelería y soy autónomo. Desde hace 3 años soy chef de mi propio restaurante. Tengo un equipo magnífico, que consta de casi 20 trabajadores, entre personal de administración, cocineros, auxiliares de cocina, jefa de sala, camareros de mesa, sumiller y personal de limpieza. Mis dos grandes pasiones son: comer y cocinar. También me gusta mucho hacer
viajes gastronómicos por el mundo para descubrir nuevos platos y sabores, que luego reinterpreto en mi restaurante. La carta de mi restaurante está escrita en varios idiomas. En inglés, en francés, en alemán, en chino y en ruso. Yo hablo español, inglés y francés. Me gusta hablar idiomas para comunicarme con mis clientes, que vienen de muchos países diferentes a probar nuestra cocina de vanguardia. Le esperamos en nuestro restaurante, La Cuchara, donde le invitamos a comer de lujo. Final. Bienvenido. Entre signos de exclamación. Vida cotidiana. Hacer la compra. Una de las actividades cotidianas que realizamos cada día es hacer la compra. ¿Sabría decir dónde compramos? En la panadería, en la frutería, en la verdulería, en la carnicería, en la pollería, en la pescadería, en la pastelería, en la charcutería. Seguro que sabe la respuesta. Adelante. 1. ¿Dónde compramos los tomates? ¿En la verdulería o en la pescadería? En la verdulería. 2. ¿Dónde compramos los plátanos? ¿En la panadería o en la frutería? En la frutería. 3. ¿Dónde compramos los filetes? ¿En la carnicería o en la pollería? En la carnicería. 4. ¿Dónde compramos los huevos? ¿En la pollería o en la pastelería? En la pollería. 5. ¿Dónde compramos el pan? ¿En la verdulería o en la pescadería? Ni lo uno ni lo otro. En la panadería, por supuesto. 6. ¿Dónde compramos una tarta? ¿En la panadería o en la pastelería? En la pastelería. 7. ¿Dónde compramos unas gambas? ¿En la charcutería o en la pescadería? En la pescadería. 8. ¿Dónde compramos el queso y el embutido? ¿En la charcutería o en la frutería? A continuación, Mercedes Abad nos cuenta cómo eran sus juegos de infancia en familia. Escuche Sol y Sombra. Juegos prohibidos. El juego favorito de los adultos de mi familia tiene un nombre que me encanta. La podrida o la pocha. Se juega con la baraja española y lo importante no es ganar más o menos bazas, sino acertar las que vas a ganar. Pero lo mejor de aquellas tardes de podrida eran las constantes exclamaciones que soltaba mi expresiva e impetuosa tía abuela a lo largo de las partidas y que hacían troncharse de risa a todos los demás. ¡Arrea! ¡Contra! ¡Recontra! ¡Picho! Exclamaba con el ímpetu de un general arengando a sus tropas. Hoy ya nadie dice esas palabras, auténticos tesoros arqueológicos del castellano.
Pero entonces eran los años 70 y una mujer de la clase social de mi tía abuela se habría dejado cortar en lonchas finas antes que soltar palabras más gruesas. Su marido era militar, pero siempre pensé que ella tenía muchas más dotes de mando. En aquella época yo no jugaba a la podrida, reservada a los adultos, sino a juegos de mesa como el parchís y la oca. Pese a su inocencia, también esos juegos revelaban el carácter del jugador. Una de mis compañeras de juegos era una prima mía. Era muy mala perdedora. En cuanto perdía, se negaba a seguir jugando y se acababa la diversión. A veces incluso iba a los adultos con el cuento de que yo hacía trampas y me castigaban. Todavía hoy me cuesta sobreponerme a un agudo resentimiento cada vez que veo a esa prima. El juego destruyó nuestra relación, para que luego digan que no es una cosa seria. Quizá lo que más nos gustaba a mis hermanos y a mí era jugar a decir palabras que empezasen o acabasen de determinada manera. Era un juego para el que no necesitábamos cartas ni fichas. Podíamos jugar en el coche durante las interminables caravanas de entonces, pero la sesión que más huella dejó en mí, y nunca mejor dicho, tuvo lugar en la cocina de mi casa. Mi madre nos había sentado a mi hermano y a mí en el mármol junto a ella, que estaba preparando una tortilla de patatas. Yo propuse que jugásemos a decir palabras acabadas en oño. Se trataba, por supuesto, de una provocación, y mi madre así lo entendió. Y se fue preparando. Yo creo que se preparó incluso con cierto sádico regocijo. Mi hermano y yo, tal y como ella intuía, agotamos pronto las palabras con esa terminación. No hay muchas. Otoño, moño, logroño, retoño. Dudo que entonces conociéramos bisoño, así que ya solo quedaba coño. En mi recuerdo ni siquiera llegué a pronunciarla entera. La bofetada de mi madre fue histórica. Me dejó marcados los dedos. Siempre me he preguntado por qué no abortó el juego a tiempo. La única respuesta que se me ocurre es que debía de tener ganas atrasadas de pegarme una buena torta. ¿Sabe por qué hay muchas razones para volver a jugar con las palabras y acabar con el fanatismo verbal actual? Escuche atentamente el texto de Escenas de Ultramar de Alberto Amato, gracias, negrito, y lo descubrirá. Cuenta la leyenda que el rey de buenas intenciones no quería que un sentenciado a muerte fuese ejecutado. Pidió clemencia al tribunal, que contestó: «Perdón imposible, cumplir la sentencia». El buen rey entonces cambió la puntuación de la frase que se leyó: «Perdón, imposible cumplir la sentencia». Ese «perdón imposible» es el título del libro del lingüista español José Antonio Millán González, una guía apasionante y divertida sobre los recursos de la escritura. Una coma bien puesta puede salvar vidas, y el idioma español se presta gustoso a que juguemos con las palabras. Le atribuyen al novel español Camilo José Cela una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En una sesión del Senado en 1977, el presidente Antonio Fontán lo sorprendió durmiendo en su banca y lo despertó de un grito. «Señor Cela, ¿está usted dormido?». Cela, que era un tipo divertido, contestó: «No, señor presidente, estaba durmiendo, es lo mismo». Le dijo Fontán, que era catedrático de latín, y Cela respondió: «No, señor presidente, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, como no es lo mismo estar comido que estar comiendo». De Jorge Luis Borges se cuenta otra historia deliciosa. Fue con su entonces secretaria y luego esposa María Kodama a cobrar un cheque a un banco que llevaba el nombre de su fundador. Ante la cajera, maravillada por tener a Borges delante, el escritor se preguntó si el fundador del banco no tendría ancestros irlandeses por la estructura de su apellido. La empleada se lamentó: «Ay, maestro, no lo sé», y no querría decirle una cosa por otra. Y Borges respondió: «Caramba, señorita, acaba usted de matar a la metáfora».
El fanatismo verbal que ronda en pleno siglo XXI por las redes sociales ha tergiversado incluso el apodo cariñoso que damos a nuestros afectos. Hace unos meses, el futbolista uruguayo Edinson Cavani le agradeció a un compatriota amigo con un lenguaje coloquial: «Gracias, negrito». En Inglaterra y alrededores lo lincharon porque le adjudicaron intenciones racistas. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Lo que alguien dice tiene el significado de quien emite el discurso y no el que le asignan quienes lo escuchan, que sí pueden pensar y decir lo que quieran, pero no pueden adjudicarle al otro la interpretación que ellos hacen de sus palabras. Es muy común que en Argentina llamemos gordo o gorda a nuestra pareja, que seguramente no es gordo ni gorda. Se trata de un apelativo afectuoso, y ese afecto se da por sobreentendido. El gran cómico argentino Alberto Olmedo fue siempre el Negro Olmedo, y hasta sus programas de televisión lo mencionaban así. Un talentoso escritor, humorista y creador de cómics épicos, Roberto Fontana Rosa, siempre fue el Negro Fontana Rosa, y en ese carácter dio una memorable conferencia sobre las malas palabras en el Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Rosario, a unos 300 kilómetros de la capital argentina, en noviembre de 2004. Los que lincharon a Cavani impedirían que se manifestara ese cariño entrañable que expresa el apelativo negro y tantos otros, y acusarían de racistas a quienes lo emplearan. Es verdad que en mi país, como en muchos otros de América Latina, existe un negro despectivo y racista. Existen muchos otros adjetivos racistas y existe también un racismo silencioso, sin palabras, del que nadie se ocupa y contra el que en verdad se debería luchar. Sin embargo, en el caso del uruguayo Cavani y en el de tantos otros, negro deja de ser adjetivo y pasa a ser sustantivo. No es un dato menor, es un negro muy simpático, decimos. Y ese cambio que transforma un adjetivo en un sustantivo lo da el afecto y permite modificar la intención y la hondura de la palabra. ¿Se puede usar una misma palabra para expresar afecto o desprecio? Sí, por supuesto. ¿Qué pretendemos descubrir? La lengua también puede usarse para expresar el amor o declarar la guerra. No la vamos a suprimir por eso. Disculpen la referencia personal. En mi familia soy el negro, y para mis amigos también. Mi ascendencia es napolitana y por desgracia la naturaleza ni siquiera me dotó con esa piel olivácea tan atractiva de los italianos del sur. Es más, mi cabello tendió siempre al castaño en lugar de al negro contundente de mis antepasados. Nadie es perfecto. Sin embargo, en México me llamaban güero, rubio, y yo preguntaba extrañado, ¿a quién le habla esta gente? Y mis amigos, a vos, negrito. En estos meses, en Chile hay furiosas manifestaciones que denigran a Pablo Neruda por ese bellísimo poema que empieza: «Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca». Los antineruda marchan con pancartas que exigen «¿Por qué no te callas tú?», porque ven o dicen ver o creen ver en la primera línea del poema un ataque a la mujer. ¿Qué fue de nosotros? ¿Cómo es que ya no podemos jugar más con las palabras como hace años, cuando éramos felices y no lo sabíamos? Si alguien hablara hoy de dientes como perlas, debería aclarar que no habla de dientes encerrados en una valva rocosa y cubierta de arena. O si se hablara de pájaros en la garganta, o de alguien afinado como un piano, debería aclararse que nadie maltrató a animales y se tragó un canario o que no tiene 73 teclas en la boca.
Podríamos decir hoy que el gran Cervantes era el manco de Lepanto o nos acusarían de ofender a quienes tienen capacidades diferentes. Más nos vale recuperar el lenguaje feliz y sin presentimientos, sin dobleces, que nos hizo palabristas y usuarios gozosos de un idioma riquísimo y feliz. Tenemos que volver a jugar con las palabras y tener siempre en cuenta a Camilo José Cela, que nos diría que no es lo mismo estar jugado que estar jugando.